Buenos días tengan todos. Disculpen que salimos con un par de minutos de retraso. Y bueno, disculpen que ayer no pudimos hacer el Facebook Live como solemos hacerlo todos los días, de lunes a viernes. Porque bueno, nos tocó una gira bastante intensa por el norte. Fuimos a San Rafael del Norte. Un camino bastante malo, casi 2 horas con la emergencia y la doble prendida. Había parte del camino que parecían paredes. Me sentía el hombre araña trepando a los caminos. Pero bueno, salimos 3 de la mañana, regresamos como a las 6 de la tarde y ahí no pude contestar a nadie los mensajes que tenía. Porque bueno, llegamos fundidos y derecho un par de tragos, algo para picar y a la cama. Pero bueno, este lo estamos haciendo especial, nunca hacemos los sábados, pero este sábado sí, por el Día de las Madres. Evidentemente no vamos a hablar de las madres en general. Queremos hacer nuestro aporte porque que somos veterinarios. Vamos a hablar de la maternidad en las diferentes especies animales. Quiero felicitar especialmente a todas las madres de Nicaragua, a todas las madres del mundo, a través de mi esposa, porque mi madre fallecida ya hace más de 20 años. Y mi esposa es una gran madre. El trabajo que hace con nuestro hijo es realmente asombroso. Yo la respeto y la admiro mucho como madre a mi esposa. Nicaragua es un día difícil y en el mundo también es un día difícil. ¿Por qué? Porque lamentablemente el gobierno hace 2 años, en el año 2018, convirtió este día, que es un día de homenaje, un día festivo, un día para recordar a todas nuestras madres, para acompañarlas, para apoyarlas, para venerarlas, para reconocer la labor que han hecho, en un día de duelo, cuando se hizo la marcha, la madre de todas las marchas, donde se asesinaron impunemente a más de 20 personas. Y en el mundo también es un día difícil porque esta pandemia ha dejado muchos hijos sin madres, ha dejado muchas madres sin hijos. Entonces es difícil mantener el espíritu levantado frente a tanto terror, frente a tanta desolación, frente a tanta desgracia que estamos pasando. No obstante, las madres son las madres y es un gran regalo que tiene la humanidad que podamos tener esa relación, esas mujeres que con su toque mágico nos otorgan el milagro de la vida. Yo admiro a las mujeres y hasta les envidio porque fíjense en que ellas son capaces de convertir un instante de placer en engendrar un hijo. Y de ese placer viene la concepción, y de la concepción un feto se desarrolla dentro del útero de nuestra mujer, de nuestra madre. Y esta madre va a parir, que es algo realmente que solamente los mamíferos saben por lo que pasan las madres. Y la mujer tuvo la capacidad de transformar el momento de placer en un hijo, de transformar el momento de placer en la concepción y preñez, de criar un hijo en su vientre, que es algo realmente maravilloso, de parirlo y después de su propio cuerpo darle de mamar. O sea, siempre nosotros hemos sido alimentados desde que somos un embrión por nuestras madres que nos dan parte de su cuerpo, parte de su vida, ¿tá? Y eso no es gratis, porque nos criamos dentro de ellas, nos desarrollamos dentro de ellas,
y nos expulsan para que enfrentemos el mundo, pero para que no estemos solos nos siguen criando y amamantando hasta que ya podemos desarrollarnos un poco y poder conseguir otros alimentos. Claro que es un milagro. Siempre me he cuestionado como veterinario cómo el hombre puede ser la especie dominante en el mundo. ¿Por qué digo esto? Porque una vaca... Salud, madres. Una vaca pare un ternero y ese ternero al rato ya está caminando. Él solo busca la teta y también ya empieza a ramoñar y comer brinas de pasto. Un potrillo hace lo mismo. Quiere decir que ya nacen con cierta autonomía, con cierta libertad. Al otro día ya están corriendo y retosando y saltando y jugando sin problema. Y nosotros nacemos pasmados, nosotros por un año estamos sujetos a amamantarnos de nuestra madre, a alimentarnos de nuestra madre, nos empiezan a dar otros alimentos, pero hasta que no somos ya más grandecitos no podemos defendernos solos. Y con esa desventaja, sin embargo, hoy dominamos en el mundo. Digo dominamos en el mundo porque cuando empezamos a filosofar, quizá los insectos, los virus y las bacterias tienen más dominio que nosotros, pero es un milagro. La vida es un milagro y la vida nuestra es un milagro y la vida de los animales es un milagro. O sea, yo creo que la maternidad, la preñez, el parto y la lactación, que es algo que caracteriza a los mamíferos, es el milagro de la vida. La vida es algo maravilloso y es realmente importante y sorprendente que es lo que pasa en todo nuestro desarrollo. Pero bueno, hablemos un poco de la maternidad en los animales, que es lo que nos ocupa ahora. Quiero saludar especialmente a Julián Bermúdez, que nos está viendo desde Uruguay, a Rogelio Aguirre, que muy temprano me empezó desde México a decir de por qué no empezaba el Facebook Live. Lo que pasa es que con la diferencia horaria no se ha dado cuenta que estamos desfasados. Y a todos los que nos están viendo, y por supuesto que a medida que lo vayan haciendo preguntas las iremos contestando. Yo siempre divido el milagro de la vida, el milagro de ser madre, en 4 etapas fundamentales. La primera es, siempre hay contradicciones para mí en la nomenclatura, ¿no? O sea, pero vamos a hablar vulgarmente como dicen, hablamos de lo que es la monta o servicio, ¿tá? La monta o servicio es el acto en el cual el macho y la hembra se juntan, hacen un galanteo, y ese galanteo da origen a que el animal monte a la hembra y copule y así la preñe. Acá es bien interesante porque en los animales tenemos grandes variaciones, ¿no? Vamos a hablar, yo saludo también para Marilyn en León, una bella amiga que siempre estamos en contacto. Y es bien interesante por las variaciones que hay en los animales, ¿no? Fíjense, por ejemplo, algunos mitos. Hay gente que no sabe por qué pasan las cosas. Por ejemplo, ¿por qué los perros se pegan, como dicen? No, mira, están pegados los perros. Y la gente trata de separarlos. No los separen, eso es normal. ¿Por qué es normal? ¿Y por qué es que quedan pegados? El perro tiene un pene especial, diferente al de varios mamíferos y diferente al nuestro. Primero porque tiene hueso, el nuestro no tiene hueso. Segundo porque tiene un glande muy voluminoso.
Y la perra tiene en su vagina un músculo que otras especies no tienen, que se llama músculo constrictor vaginal. ¿Qué es lo que hace el músculo constrictor vaginal? Cuando el perro introduce el pene dentro de la vagina, la perra contrae ese músculo e impide que el perro saque el pene. ¿Para qué hace esto la perra? Para asegurarse de que el perro eyacule el 100% de lo que tiene de espermatozoides, pudiendo preñarla en toda la camada de ese semen, ¿tá? Y con eso asegurar la continuidad de la especie con el perro que ella eligió. ¿Por qué hace esto? Porque si a la perra, por ejemplo, está en celo o está en luna, y ese mismo día le montan 7 perros, ella puede tener, y esto es único en la naturaleza, puede tener 7 u 8 cachorros de 7 u 8 padres diferentes, en el mismo embarazo. En cambio, al pegarse con el perro, al apretar el pene para que el perro suelte hasta la última gota de líquido seminal, van a ser todos los perritos hijos de ese perro, ¿tá? Fíjense qué interesante. Por lo tanto, cuando si usted ve un perro pegado, no lo separen. Los gatos son un fenómeno. Fíjense que es bien interesante porque las gatas no tienen ciclo como tienen todas las especies, ¿no? La mujer tiene un ciclo cada 28 días, la vaca cada 21 días, las perras cada 6 meses. Los gatos no. Los gatos, cuando hablo de los gatos, hablo de todos los felinos. Hablo de la gata, la leona, la tigra, la jaguara, la puma, la tigrilla, etc. La gata ovula cuando el gato la penetra. Y por eso van a ver, si ustedes observan el pene de un gato, que el gato está con un pene que está lleno de espinas. Esto hace de que cuando el gato penetra a la gata le duele, y por eso cuando están en los techos y están copulando los gatos sentimos esos llantos extremos, ¿no? Y todos esos refranes ligados a lo de la gata flor, etcétera, etcétera. Entonces la gata va a ovular, tiene ovulación inducida, siempre y cuando el gato la penetre, porque el gato le hace doler esa penetración por las espinas córneas que tiene en el pene. O sea, el gato y todos los felinos. Hay una cosa que siempre le explico a la gente que tiene esas costumbres de dar las inyecciones intramusculares en el cuarto trasero del caballo, de la vaca o de la cabra o de la oveja, que no lo hagan ahí. Porque si observan, tienen que observar en el campo cómo es el galanteo, cómo es el romanceo que tiene un toro o un padrillo o un carnero o un macho cabrío con su hembra. El macho ve a la hembra quieta, se le acerca, le apoya la cabeza sobre la cadera, le rasca la cabeza sobre la cadera, la muerde un poco en la grupa, en los cuartos traseros, y luego va a lamer la vulva, porque ahí cuando estas hembras están en celo, lanzan un líquido tipo clara de huevo, ¿no? Es un líquido transparente que cuelga, y al lamerlo introducen la lengua dentro de la boca, lo pasan por el paladar, y en el paladar blando tiene un órgano que se llama órgano vómero-nasal, que registra que la hembra está en celo, que registra las feromonas. Entonces, al registrar en ese órgano vómero-nasal del paladar blando que la hembra está en celo, ahí proceden a copular la hembra y preñarla. ¿Qué tiene que ver esto con las inyecciones? ¿Por qué el toro o el caballo acuestan la cabeza sobre la cadera y tratan de morder la cadera? Porque toda la zona de la grupa y la cadera está con una red muy grande de nervios, ¿tá?, que le hacen que es una zona sensible, es una zona erógena. Es una zona muy rica en nervios de inervación y es donde responde
al estímulo sexual. Si nosotros damos una inyección intramuscular en esa zona, estamos dando una inyección que va a provocar mucho dolor por la cantidad de nervios, la riqueza de nervios que tiene. Entonces, el animal va a sentirse muy dolorido. Por eso siempre digo que las inyecciones intramusculares hay que darlas en la tabla del cuello, ¿tá? Que ahí no tengo tanto nervio, tengo todo músculo, sin arterias, sin venas, sin nervios, no hay tanta sensación de dolor y el animal puede estar. Pero está, ahí copularon. Hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, quien ha revisado un carnero y le saca el pene, van a ver que tiene la uretra, continúa luego que termina el pene, que parece como si fuera una lombriz. Algunos ignorantes se lo cortan pensando que es una patología. No, es normal. ¿Qué es lo que hace eso? Cuando el carnero introduce el pene dentro de la vagina de la oveja, el semen del carnero es muy denso y eso empieza a girar como un helicóptero y pega todo el semen en las paredes de la vagina para que vaya introduciéndose hacia el cervix. Esto es importante mantenerlo siempre higiénico, es una característica única de los ovinos. El chancho es fabuloso, porque si han observado el chancho cuando monta la cerda, queda quieto ahí, no se mueve durante más de media hora, ¿tá? Con el pene introducido adentro. ¿Por qué no se mueve? Por dos razones. Primero, el pene del chancho es en tirabuzón y la vagina de la cerda es en tirabuzón. Entonces, cuando el cerdo introduce el pene dentro de la cerda, quedan íntimamente ligados, no se pueden mover. Y no se mueve, ¿por qué? Porque el cerdo eyacula entre 250 y 500 cc, o sea, entre un cuarto litro y medio litro de semen. Y para eso tiene que pasar un tiempo prolongado, por eso queda el cerdo y la cerda pegados durante tanto tiempo. Hay especies que son muy celosas, por ejemplo, la chinchilla es el único animal, es un roedor con una piel muy cara de la que se hacen tapados y abrigos para las mujeres y para algunos hombres también. Es la única especie animal que la hembra tiene 3 orificios, un orificio para defecar, un orificio para orinar y un orificio para copular. Pero el semen del macho tiene unas características únicas, que cuando copula con la hembra, la última parte del semen, la última porción del semen, es como un cemento y la deja sellada totalmente para que no la pueda montar ningún otro macho. Y ese cemento que le pone el orificio de copular y de parir se destruye cuando la hembra llega al fin de la gestación. Los animales son muy interesantes siempre. Adrián Montiel, tercera vez que me pregunta de cómo puede saber si una hembra de boa constrictor está apta para reproducción. Generalmente ya las boas después del año están aptas para reproducción. Lo que tenés que sexar bien para distinguir si es una hembra o un macho, ¿no? Eso otro día vamos a hablar de reptiles. Hoy estamos en la maternidad. La maternidad, aunque las boas pueden entrar, porque las boas no se reproducen por huevos, sino que paren a las boas ya aptas, o sea, ya vivas, no es por huevo como otra serpiente. Sin embargo, no van de mamar. Entonces, hoy que estamos hablando de maternidad, la maternidad, como dije, es un concepto en el cual entra la preñez, la gestación, el parto y la lactación. Entonces, quitemos las boas de un lado y otro día hacemos un especial sobre reptiles. Ahí más o menos les conté diferentes características de cómo es que se reproducen los animales
de datos que son bien interesantes, creo yo. Bueno, por lo menos a mí me interesan, que soy veterinario. Pasemos ahora a la parte de la preñez. Acá, como les decía, hay cosas que me maravillan a mí de la especie humana, o sea, como, sobre todo del idioma español, de cómo buscamos términos para cambiarle el nombre a algo tan maravilloso. Por ejemplo, para mí, si una hembra tiene un feto adentro, está preñada. Está preñada si es vaca, está preñada si es yegua, está preñada si es perra y está preñada si es mujer. Para los ingleses también es así, los ingleses dicen pregnant. Hablan que the woman is pregnant, pero no. Acá, que está en estado interesante. ¿Qué es un estado interesante? Un estado interesante puede ser una persona que esté pensando, alguien que esté creando, alguien, no sé, muchas cosas. ¿Qué va a dar a luz? ¿Y qué es hija unión fenosa? Si me dicen que alguien va a dar a luz, y todavía ahora me da miedo, porque con lo que subió la luz, es impresionante. Y todos esos términos que están inventando. Está embarazada. Embarazada. Algo embarazoso es algo problemático, traumático. Y esto no es ni problemático ni traumático, es normal. Es parte de la condición de ser humano. Si no hubiera preñez, si no hubiera gestación, no estaríamos acá. Porque no salimos de una botella, no somos bebés de probeta. Entonces, bueno, viene la preñez, y la preñez es algo que es bastante diverso en las hembras. Por ejemplo, las vacas, y acá se me van a enojar algunas mujeres, yo siempre digo a las mujeres, a mi esposa reía mucho con ella, porque le digo que las mujeres son falsas, porque todos hablan de 9 meses de preñez, y no tiene 9 meses de preñez la mujer, ¿no? Tiene un poco menos, un poco más, pero no, la que tiene 9 meses de preñez, la única especie que tiene 9 meses de preñez exactos, o sea, 10 semanas lunares, es la vaca. La preñez de la vaca dura 280 días. Entonces, ahí estamos ciertos con el calendario. Y es la vaca es casi matemática, porque la vaca tiene 0 cada 21 días, no lo tiene ni cada 20 ni cada 22, cada 21 días. Tiene 280 días de preñez, ni 279 ni 281. ¿Está? Entonces no es de eso de que tengo un retraso, se adelantó unas semanas. No, la vaca funciona perfectamente. En cambio la yegua tiene casi un año, ¿no? Como dicen algunos, largo como embarazo de yegua. La yegua, su preñez dura 325 a 341 días. E inclusive en algunas especies se nos puede ir un poco al año. El ciclo de la vaca, como les había dicho, era 21 días. El ciclo de la yegua también es de 21 días. En la mayoría de las yeguas. Pero, por ejemplo, en los Shetland Pony, que son también caballos, el ciclo dura 25 días. ¿Tá? Y en las burras, generalmente dura 26 días. No le digo las mulas, porque las mulas son infértiles. ¿Tá? No tienen ciclo. Después tenemos la oveja. La oveja es bien interesante porque habíamos estado hablando de la mujer, sus ciclos, la vaca, los ciclos, la yegua, los ciclos, y estos son ciclos de todo el año. Aunque la yegua puede regularse un poco mejor de acuerdo al fotoperíodo, o sea, cuando se alargan los días, o se alargan las horas luz del día, la yegua regula mejor su ciclo. En cambio, la oveja es al revés. La oveja se le dice que es poliéstrica estacional,
poliéstrica, porque tiene varios celos. Estacional, ¿por qué? Porque la mayoría de los celos es cuando hay menos horas de luz. ¿Tá? Cuando hay menos horas de luz, cuando los días se acortan, la oveja entra en celo y generalmente son cada 17 días. Las cabras generalmente son cada 19 días. También a finales del verano cuando se acortan los días. La gestación de la oveja es de 146 a 149 días. Y la gestación de la cabra es de 156 días. Esto quiere decir que estas especies son muy interesantes porque si nosotros tenemos bien alimentadas las cabras y las ovejas y en buena condición de salud y en buena condición corporal, con buenos planes nutricionales y sanitarios, nosotros podemos lograr 2 partos por año. 2 partos por año. ¿Por qué? Porque más o menos duran alrededor de 5 meses los embarazos y entonces podemos tener 2 partos anuales. La cerda es otra que es la reina de las matemáticas. ¿Tá? Los celos son muy variables, pueden darse de 15 a 25 días, pero su preñez, su gestación, son 3 meses, 3 semanas y 3 días, ¿tá? De 110 a 117 días, pero generalmente decimos 3, 3, 3, 3 meses, 3 semanas y 3 días. Por lo tanto, es otra especie interesante para poder sacarle 2 partos anuales, siempre y cuando tenga una excelente condición nutricional y una excelente y un buen programa sanitario. Eso es esencial para poder sacar 2 partos al año en estos animales. Tenemos los perros y los gatos, más o menos su preñez dura 60 a 65 días. En estas especies no queremos tener 2 partos anuales y podríamos tener hasta 3 partos anuales. ¿Por qué? Porque si empezamos a hacer parir a nuestras perras y nuestras gatas, nos vamos a llenar de animales. Se calcula que de una pareja de perros, si yo no cuido todas las cosas con su descendencia, cuando llegan a la pubertad, crecen, se preñan y gestan, en un año podemos llegar a tener 650 animales. Y no lo queremos eso. Entonces, las perras y la gata, por favor, es muy lindo la maternidad, pero nos trae muchos problemas. Yo siempre recomiendo castrarlas. Castremos a nuestras perras y castremos a nuestras gatas para que no se reproduzcan. Bueno, ya tuvimos lo que era la concepción, los celos, lo que fue la gestación. Acá es interesante porque generalmente yo busco cómo mejorar la reproducción. Y en ovejas y en cabras busco que tengan 2 o 3 corderos o 2 o 3 cabritos que tengan una genética de partos múltiples. Esa genética de partos múltiples, mucha gente a veces se alegra cuando la vaca tiene mellizos, y eso no es para alegrarse, porque cuando tiene mellizos, la vaca, se le habla que viene síndrome de Free-Martin. Las 2 crías que vienen de una vaca con mellizos generalmente son estériles. No obstante, les cuento que cuando trabajé en Bolivia, vi un par de fincas que tenían vacas con trillizos y que esos trillizos eran fértiles, cosa que me sorprendió porque nunca había visto ese fenómeno. Pero en el caso de los mellizos se llama síndrome de Free-Martin y son estériles. Ahora tenemos las cerdas y las perras. Hay perros que por su raza tiene mucho valor su venta y la gente trata de sacarle la mayor cantidad de cachorros posible. Yo he visto partos de pitbull, por ejemplo, de 17 pitbull. He visto muchos partos muy prolíficos. Pero una cuestión que tienen que pensar los dueños de cerda y los dueños de perras que están buscando número es que no conviene que la hembra tenga más hijos que la cantidad del número de tetas que tiene. ¿Tá? Entonces generalmente
la prolificidad la vamos a medir seleccionando a las hembras por el número de pezones que tienen y sobre todo tetas funcionales. Entonces, si tiene, por ejemplo, 10 pares de tetas, va a poder amamantar a 20 cachorros. ¿Tá? Ahora, si tienen 8 pares de tetas, no queremos que le salgan 20 cachorros, porque entonces va a haber cachorros que van a morir porque quedan mal alimentados, o todos se perjudican y solamente los más vivos, los que llegan primero, se van desarrollando, mientras otros quedan muy débiles y van a morir. Entonces, tratemos de no ser ambiciosos e ir más allá de lo que la naturaleza nos permite. Si el animal tiene 8 pares de tetas, quiere decir que tenemos la posibilidad de tener 16 cachorros, no más. Entonces no tratemos de aumentar la fertilidad. Ahora vino esa preñez, se desarrollaron los fetos y ya está instalado el milagro de la vida, porque la hembra pudo concebir, pudo nidar los embriones, pudieron desarrollarse en fetos y convertirse en cachorros, terneros, potrillos que están a punto de nacer. Quiere decir que el milagro de la vida ya está instalado, pero nosotros recién lo vemos después del parto. El parto para mí es algo maravilloso. Siempre quedo muy contento cuando asistimos partos, porque ir sacando los animales y dándoles la bienvenida a este mundo es algo bien maravilloso, bien fantástico, que por lo menos a mí me deja muy contento. Aunque siempre hay animales que tienen problemas. ¿Tá? ¿Por qué? Porque yo siempre recomiendo, la gente está acostumbrada a que se preña una mujer, va al ginecólogo y que le mandan todo un tratamiento para que pueda pasar el embarazo sin dificultades. Bueno, algunos ginecólogos son bien bandidos y tratan de hacer que haga una dieta a la mujer para que el bebé sea más liviano y sea más fácil el parto. ¿Ah? Pero el proceso de un protocolo preparto es fundamental. No es simplemente preñar el animal y dejarlo ahí. Cuando yo tengo un animal preñado, le tengo que elevar la calidad de alimentación, no solo la cantidad, la calidad. ¿Por qué? Porque ese animal está formando un ser vivo que tiene huesos, que tiene órganos, que tiene piel, que tiene músculos, y todo eso lo hace sustrayendo el alimento a la madre. Entonces, si yo no aumento la cantidad y la calidad, los fetos van a consumir a la madre y la van a dejar debilitada. El parto es algo intenso en el cual la hembra trabaja mucho a nivel de todas sus vísceras, a nivel de toda su masa muscular. Hay hembras que se agotan en el parto y es importante asistir reforzando la capacidad de la hembra, dando suero, sobre todo con destroza, para que tenga más fuerzas. ¿Tá? Y vamos a lograr una buena preñez y un buen parto si le dimos un buen programa de alimentación a la hembra durante el proceso de la preñez. Fundamental, las proteínas, porque todo el cuerpo está hecho de proteínas, y ese feto, si no tiene proteínas a su alcance, va a sacarle proteínas a la madre para tener la célula. Los minerales, el calcio y el fósforo, ¿por qué? Porque el animal ya nace con huesos y esos huesos están hechos de calcio y fósforo. Si yo no le doy minerales, va a robarle a la madre ese calcio y ese fósforo y va a hacer que la madre vaya a tener problemas en el parto. Por ejemplo, un desbalance en el fósforo o en el calcio pueden provocar una enclampsia, que son convulsiones muy severas de la madre en el presparto, en el parto y en el posparto. Pero bueno, a veces tengo que asistir a los partos
y es importante tratar de dar una asistencia fisiológica. Hay gente que abusa mucho, por ejemplo, de la oxitocina, que muchos le llaman expulsina. No es una cosa automática, ¿no? O sea, yo voy a dar oxitocina si las condiciones de salud de la madre así lo ameritan. Pues si la madre está muy débil, y yo insisto con oxitocina, la voy a debilitar más y puedo llegar hasta que en una convulsión importante del feto dentro del útero pueda hasta desgarrar el útero, peligrando la vida de la madre. Siempre tienen que llamar a un profesional, un veterinario para un parto, no meterse a inventar cosas. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que podemos decidir si se puede seguir adelante con el parto natural, si hay que hacer un parto asistido con inducción de parto o si hay que hacer una cesárea, ¿no? Hay algunos que directamente ya llegan y dicen, no, acá mi perra empezó las contracciones, quiero hacer una cesárea. No, la cesárea no es el dueño el que la decide, y el animal no tiene voz y voto, lamentablemente, es el veterinario quien decide. A mí yo te diría que de cada 10 personas que me vienen a la clínica por hacer una cesárea, se la hago a una. El resto le sacamos los fetos y con total estado de salud por la vía natural, por una inducción del parto. Es importante la higiene. Si yo voy a asistir a un parto, me tengo que lavar las manos, ¿no? Antiguamente no se estiraba mucho, ahora por suerte con esta pandemia la gente está teniendo más responsabilidad con esto y el lavado de manos se está imponiendo a nivel nacional, a nivel mundial diríamos. Y esto nos ayuda para trabajar, nos ayuda en la higiene del ordeño de la leche, y bueno, es fundamental para el éxito de todo emprendimiento. Ahora, yo le decía fisiológico, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en las vacas y en las yeguas, la gente tiene la tendencia de meter las manos, a pasar un mecate y jalar el ternero hacia atrás. Entonces tengo el animal así y lo jalan en sentido horizontal. Y ahí es que no pueden sacar de repente al ternero del potrillo porque se olvidan de que el canal de parto es así, está en 45 grados. Yo tengo que jalar hacia abajo. Y como es muy difícil, lo que me conviene siempre para asistir a un parto de esos animales es ponerlo con las 4 patas para arriba, de cúbito supino, y jalar hacia arriba, que estoy jalando en el ángulo en que tendría que ser el parto normal. Terminado eso, viene el fenómeno de la lactación. La lactación fundamentalmente importa en las primeras 48 horas. No quiere decir que después no importe, pero las primeras 48 horas lo que la hembra larga es calostro. Y ese calostro le da a la cría vitaminas, le da más proteínas, le da minerales, pero fundamentalmente también le pasa inmunoglobulinas, que son defensas que se le transmiten por la vía oral a la cría. Ese calostro es fundamentalísimo. Si yo tengo problemas, sobre todo en lecherías, una cosa que puedo hacer cuando la vaca produce mucho calostro es guardar el calostro aparte en lugares tapados, en lo posible con frío, y hacer unos silos de calostro para si un ternero después se le muere la madre o lo que sea. Luego del calostro, que generalmente dura 48, 72 horas, sigue la producción lechera y sigue ese fenómeno de la vida tan importante que es la lactación, ¿no? Y que es lo que convierte a la madre en esos seres maravillosos, seres que pudieron transformar, como le decía, un instante de placer en la concepción de un ser vivo, en gestarlo dentro de su vientre y desarrollarlo dentro de su vientre, dotarlo de todos los órganos, huesos, piel y todas las cosas que necesita para vivir, de parirlos y mostrarlos al mundo, enseñarles cómo es
este mundo y luego alimentarlos en ese proceso maravilloso también que es la gestación. Realmente, como le decía, las madres, no solo las nuestras, sino las madres de todas las especies, son milagrosas. Es un milagro la vida y hay que respetarlo y honrarlo. Esto es nuestra pequeña colaboración y homenaje en este día a las madres de Nicaragua y del mundo. Un gran abrazo para todas, que tengan un feliz día hoy y todos los días. Será entonces hasta el lunes a las 7 de la mañana, si Dios quiere.